Muy buenos días. En nombre de Amnistía Internacional les doy la bienvenida a este acto de presentación de la nueva campaña global de la organización, cuyo objetivo es llamar la atención, poner el foco sobre la ola de ataques sin precedentes que sufren los activistas de derechos humanos en el mundo. Los defensores y las defensoras de derechos humanos tienen grandes dificultades para realizar su labor en la actualidad. Sus vidas hoy día corren más peligro que nunca. Con la campaña Valiente, Amnistía Internacional pide a los Estados que reconozcan su trabajo legítimo y también que adopten medidas urgentes y eficaces para garantizar su seguridad y su libertad. Valiente se presenta hoy de manera simultánea en todo el mundo. Amnistía Internacional España está ofreciendo este acto a través de su página en Facebook, también a través de Twitter con la etiqueta Valiente. Están invitados a participar, iremos recogiendo sus opiniones, sus ideas, sus preguntas sobre esta situación que vienen sufriendo líderes y lideresas de comunidades locales, abogados, periodistas y otros defensores y defensoras que afrontan niveles realmente inéditos de intimidación, de persecución y de violencia. En los próximos minutos nos van a acompañar aquí dos de esas personas valientes que son la razón de ser de esta campaña. Una campaña que tiene este vídeo de presentación. Human rights defenders are messengers of social change, advocates for equality and justice, and support for a world free of cruelty and pain, and needs to be recognized by all of us. We will stand up, we will speak. If you are different, you might face violence or discrimination. One of the most sacred missions you can have in life is defending and protecting the rights of others. I had to blow the whistle. I had to say something, and I did. I was beaten, kicked, hurt. Everybody can be great because everybody can serve. You only need a heart full of grace. Thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. De Martin Luther King a Malala Yousafzai, hombres y mujeres que a lo largo de la historia han luchado y siguen luchando contra las injusticias, a favor de los derechos civiles, en favor de los derechos humanos. Defensores y defensoras que en la actualidad no son solo blanco de amenazas y de agresiones físicas que en muchos casos acaban en homicidios. Gobiernos, grupos armados, empresas y otros actores con poder usan otras herramientas para cercenar el derecho mismo a defender los derechos humanos. En los próximos minutos vamos a hablar de uso indebido de las legislaciones, de vigilancia a través de las nuevas tecnologías y de campañas de desprestigio que han generado una situación de evidente y claro peligro sin precedentes para los y las activistas de los derechos humanos. Vamos a conversar con dos personas que lo conocen y que lo han vivido. Son Desale Bereket, periodista y escritor eritreo, Pascual Bernabé, líder indígena maya y activista de los derechos humanos en Guatemala, y también nos acompaña Maribel Tellado, responsable de la campaña Valiente. Con nosotros también está Beth Gelf, intérprete y activista de Amnistía Internacional. Vamos a empezar con Maribel. Hola. Hola, buenos días. ¿Por qué Amnistía Internacional decide lanzar esta campaña? Bueno, vivimos en un momento en el que hay un ataque global generalizado por parte de numerosos actores, no solamente el Estado, sino, como bien has mencionado, agentes estatales, contra la propia defensa de los derechos humanos. Agresiones que van desde los homicidios, campañas de vigilancia, se prohíben manifestaciones de forma injustificada. Esto lo que hace es que crea un clima en el que la defensa y los defensores y las defensoras están más en riesgo. O sea, podemos decir que hoy en día más que nunca defender los derechos humanos puede ser incluso letal. Entonces, en este contexto, Amnistía Internacional quiere estar al lado de estas personas que arriesgan todo por nosotros y por nosotras. Los derechos que defienden ellos son
beneficio para toda la humanidad y por eso queremos estar en este momento. Queremos revertir esa tendencia de ataque a la defensa de los derechos humanos, que además es en un contexto en el que este discurso tóxico del nosotros contra ellos genera en algunas sociedades un clima de hostilidad que viene todavía a empeorar la situación de riesgo a que se enfrentan estas personas. El secretario general de Amnistía, Salih Sethi, ha dicho que gobiernos de distintas tendencias políticas, cuando no amenazan u hostigan a quienes defienden los derechos, intentan cultivar una hostilidad abierta hacia esos defensores mediante la propagación de una retórica demonizadora que representa a las personas activistas como terroristas o como agentes extranjeros. ¿Cómo se lleva a cabo esta demonización? Pues mira, se ponen en marcha auténticas campañas de desprestigio de muchas maneras. Has mencionado que se los llama terroristas o defensores de terroristas, antipatriotas, que van en contra del desarrollo, en contra de la economía. Se dice, sobre todo en el caso de las mujeres, muchas veces, que van en contra de los valores tradicionales o familiares. Y estas campañas lo que buscan es generar ese clima en contra de los defensores y defensoras, hasta tal punto que muchas veces es la propia gente, otras personas, quienes los atacan. Un ejemplo bastante representativo es en Pakistán, por ejemplo, hay un programa de televisión en el cual directamente se vierten ataques contra defensoras, defensores, periodistas, blogueros. Es una plataforma que lo ve todo el mundo y lo que ha generado después ha sido ataques directamente y amenazas incluso de muerte a defensores y defensoras. Comentas la situación de las defensoras, la persecución es distinta en función de género, de orientación sexual. Así es, las defensoras, además de por su propia labor como activistas y por defender derechos que en muchas ocasiones no son bien vistos, porque están desafiando los roles que tradicionalmente se les asigna, además sufren la discriminación por el hecho de ser mujeres y tienen ataques específicos, se les tacha de promiscuas, por ejemplo. También sufren muchas veces otras formas de violencia, como violencia sexual. Se les ataca a través de sus hijos y hijas, se amenaza con atacar, hacer daño a la familia. Entonces muchas veces se ven en la disyuntiva de tener que escoger entre seguir su actividad, que es muy valiosa, defensa de los derechos, o poner a salvo a su familia. Por ejemplo, en El Salvador, las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos que están a favor de la despenalización del aborto, en un país donde las mujeres que abortan, incluso con un aborto espontáneo, pueden pasar 40 años en la cárcel. La propia prensa ha sacado campañas de desprestigio, las llamaban, decían que están contribuyendo a aumentar los ríos de sangre en el país, que son antipatriotas, que son, en la propia prensa. Otro caso tal vez muy interesante que representa otra realidad de las mujeres defensoras en Egipto. Uno de los casos que trabaja y que hemos lanzado precisamente hoy una ciberación, Aza Solimán. Ella es una abogada que dirige una organización que ofrece apoyo jurídico y asesoría e incluso alfabetización a mujeres víctimas de tortura, de violencia de género y violencia sexual. Bueno, pues las autoridades dicen que está mancillando la imagen, la reputación del país por decir que las mujeres se enfrentan a violencia sexual y a violación. Y esta mujer le han congelado los bienes a ella, a su organización, y además se enfrenta probablemente a 15 años de prisión. En el caso del colectivo de defensores de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, se suman las discriminaciones y se enfrentan a homicidios, igual que el resto de defensores y defensoras, pero se enfrentan también a formas específicas de persecución. Y no pensemos que solamente en países como Uganda, ¿no? En Finlandia, uno de los defensores, activistas que hemos visto en el vídeo, Sakris Kupila, es de Finlandia y defiende los derechos de las personas transgénero en un país donde la legislación obliga a las personas transgénero a someterse a una operación de esterilización y a pasar por un proceso de tratamiento terapéutico para enfermedades mentales. Ha sufrido acoso, intimidación, ha tenido que dejar la carrera que estaba estudiando en medicina por estos motivos. Has comentado la situación en varios países ya, ahora hablaremos de los casos de Guatemala y de Eritrea.
¿Cuáles son, a fecha de hoy, los países más peligrosos para defensores y defensoras de los derechos humanos? Pues mira, la verdad es que tristemente podemos decir que hay tendencias, prácticamente en todo el mundo se dan distintas formas de persecución y de acoso. Si hablamos de homicidios, que lamentablemente en 2016 281 perdieron la vida por defender pacíficamente los derechos de todos y todas, podemos decir que América Latina es especialmente peligroso para quienes defienden derechos a la tierra, al territorio, al agua, lo que son derechos económicos, sociales. 3/4 partes de estas muertes ha sido en América Latina, la mitad por defender este tipo de derechos, muchos de ellos indígenas. El caso más conocido probablemente sea el de Berta Cáceres en Honduras, que defendía los derechos del pueblo lenca en contra de una hidroeléctrica, pero hay otros muchos. También, si hablamos, por ejemplo, de persecución a través de la judicialización, otra forma de acabar y silenciar a los activistas de derechos humanos es metiéndolos en procesos judiciales altamente complejos, desgastantes en términos de energía, de recursos, que además pueden acabar en la cárcel. Pero incluso aunque no acaben, van a ser estigmatizadas estas personas. Entonces, por ejemplo, en países como Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes, otros, hay defensores, Egipto he mencionado el caso de Aza, hay defensores y defensoras que están pagando penas de 15 años, 22 años, condenas larguísimas. Enseguida seguimos conversando. Antes que nada hay que mencionar que esta misma madrugada han sido asesinados 2 periodistas en México. Creo que son 7 ya los periodistas asesinados en aquel país en lo que va de año. Seguimos conversando enseguida. Antes, la situación en España. ¿Cuál es la situación en nuestro país? En España podemos decir que se pueden defender los derechos humanos y de hecho se defienden los derechos humanos. Lo que ocurre es que España se ha sumado a una tendencia también global de ir reduciendo el espacio que tiene la sociedad civil para criticar. Entonces, bueno, la más conocida, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que ha establecido restricciones a las manifestaciones, por ejemplo, no comunicadas, o restricciones y prohibición de documentar actuaciones policiales sin la autorización. Todo esto son restricciones indebidas, desproporcionadas, que pueden contribuir a, de alguna manera, desincentivar tanto la protesta pública como la acción de defensa de los derechos humanos. Y bueno, un caso, un defensor muy conocido español, José Palazón, defensor de los derechos de las personas migrantes y refugiadas de la organización Prodein, en su día documentó con unos vídeos uso excesivo de la fuerza y expulsiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que fueron utilizadas luego para un proceso judicial. En el contexto actual, probablemente esto estaría sancionado. Entonces, nos preocupa eso, nos preocupa que en su día hubo algunas declaraciones desafortunadas de políticos, autoridades, que criminalizaban y estigmatizaban también a ciertos colectivos y movimientos sociales. Entonces, son temas que a nivel interior hay que bueno, pues, luchar contra ellos, reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo. Y también quisiera añadir que España además tiene un papel muy importante en materia de política exterior, en sus relaciones con otros países. Hay muchos instrumentos a nivel europeo que invitan e instan a los estados en su acción exterior tomar medidas para contribuir a proteger a estas personas. Y unas de ellas son las directrices de la Unión Europea sobre defensores y defensoras. Y España, en su labor exterior, hace una labor de defensa de estos defensores. Queremos que continúe con esa labor, que permita que los defensores, las defensoras, reciba a estas personas y entable un diálogo con ellas, que continúe, por ejemplo, asistiendo a juicios de defensores y defensoras en el extranjero, algo que ya ha hecho, y bueno, implementando en todos los casos todas las medidas a su alcance para protegerlos y protegerlas. Gracias, Maribel. Enseguida continuamos. Vamos ahora a conversar con Desalé Bereket, periodista y escritor eritreo en el exilio. Trabajó como periodista hasta que las autoridades de su país cerraron los medios de comunicación privados en el año 2001. Después trabajó de manera independiente, fue víctima de la censura, muchos colegas fueron encarcelados. Desalé temió por su seguridad y en 2010 se fue a Uganda. Allí fundó con otros periodistas una web
que de alguna forma denunciaba la represión en su país. Esa web fue hackeada y finalmente se fue a Noruega gracias a la intervención de la Red Internacional de Ciudades Refugio. Fundó el PEN Club de Eritrea y actualmente está involucrado en el movimiento Bright Future, cuyo objetivo es movilizar a la juventud de su país para conseguir un cambio político pacífico en su país. Desale, thanks for coming. Gracias. ¿Cómo describe la situación en Eritrea en este momento? Just before I describe the situation, could I speak a little bit about Eritrea that I was born in and the Eritrea that I left when I fled the country? Eritrea, because I will be speaking too much negative about the country and I don't want the public see it in a negative way, because Eritrea that I was born in was a very lovely people, and in fact we have the concept of Gashay Rabbi, which means the guest of God. So any guest who's a stranger, completely stranger, was really welcome to our houses or to our home. So this was the people who lived in, let's say, 30 years or more. But a handful of people started the revolution. I can just call it a revolution in the communism times, and these are the group which are grabbed the entire country. And now, while I left Eritrea, the entire country is like one prison. That's why when we leave the country, when we fled the country, we fled the country and there is this shoot to kill policy. So when you leave the country, there is a lot of there is a possibility of being killed in the border. Déjame que vaya traduciendo, Beth, sí, poco a poco. Bueno, muchísimas gracias, y antes de pasar a responder a la pregunta me gustaría hablar muy brevemente sobre mi país, sobre Eritrea. Es mi país natal y claro, me he tenido que ir, pero no quiero que el público tenga una imagen excesivamente negativo, porque bueno, pues el país tiene por supuesto su encanto y tiene unos principios que son igualmente muy positivos. Tenemos un concepto, Sharabé, el huésped de Dios, como se traduciría más o menos, o sea que cualquier huésped en nuestro país es absolutamente bienvenido, y las personas cuando yo era muy joven, pues vivían en una situación de seguridad, y luego pues unos pocos, muy pocos, pues libraron una lucha en un contexto de una revolución en aquellos tiempos de comunismo, y realmente la situación cambió radicalmente, y ahora todo el país es un país donde existe una presión terrible. Cuando tuvimos que salir, la política en ese país era pues prácticamente disparar para matar. ¿Cuál es la situación actual? En este momento, ¿cómo se vive en Eritrea? Currently, it is a little bit difficult to describe because there was this human rights problems, and this is assured by the UN special rapporteur, which said Eritrea is not ruled by law but by fear. So when there is no law, no one is protected. It is law which can protect us all, the weak, the strong, even the people who are in the power. Law would be for their benefit, but there is no law in this country. There is just one man who is doing everything, and it is a one-man's show. So there is no court, there is no parliament, in fact, there is no government in Eritrea. What is it in Eritrea is just a group of people grabbing everything, and they are not responsible for anything. Bueno, la verdad es que es un poco difícil describir la situación actual, porque es una situación de muchísimos problemas de derechos humanos, dicho por el mismo relator especial de Naciones Unidas, que habló de un país gobernado donde reina no el Estado de Derecho, sino un estado de miedo. Nadie goza de ningún tipo de protección
precisamente porque no hay un Estado de Derecho. La ley, un Estado de Derecho, protege a los débiles y a los fuertes por igual. Todo el mundo puede beneficiarse, pero ahora mismo en Eritrea pues no tenemos nada de esto. Tenemos a un señor que lo hace todo. Es el que todo dispone. No tenemos tribunales, no tenemos un parlamento y, a decir la verdad, ni siquiera tenemos un gobierno. Solo tenemos un puñado de personas que se apoderan de todo como puedan y como quieran. De Sally vive en la actualidad en Lillehammer, en Noruega. Quiero preguntarle cómo se puede ayudar al pueblo de Eritrea, a sus compatriotas, desde fuera. Y una segunda pregunta, aunque vive en Noruega, ¿teme por su vida y por la de su familia? Yes, I live in Norway, and the problem is not, as you know it now, it's not about geographical problems. You can be anywhere, you can fight the group in any place, but the problem in Eritrea is that we don't have the website, or it is very, very, very limited. So in this condition, I doubt if I reach my country, but my struggle always was just to change the mentality of the problem. When we started the website in Uganda, our main aim was not actually to change the regime, but to change the mentality of the people, because it doesn't make sense if we change the regime while the thinking is the same, because it would even lead us to worse problems. Maybe I can answer your second question after the interpretation. Okay. Sorry. Pues sí, en efecto, vivo ahora mismo en Noruega, pero claro, el problema no es estrictamente un problema geográfico. Bueno, se puede luchar desde cualquier rincón de la tierra, pero el problema en Eritrea es que realmente ni siquiera existe la red. Internet es algo muy, muy limitado en Eritrea. Y mi lucha es una lucha principalmente por cambiar la mentalidad de las personas en mi país. Cuando abrimos el sitio web, la idea no era tanto llevar a cabo un cambio de régimen en mi país, sino cambiar la mentalidad de las personas, porque no tiene ni siquiera sentido un cambio de régimen sin cambiar la mentalidad de las personas, si no encontraríamos problemas aún peores. Y ahora paso a responder a la segunda parte de la pregunta. You have asked me if I fear for my life. I don't fear. But it doesn't mean there is no risk. There is a lot of risk. When I was in Uganda, every time they send me a message that I will get killed, I will have no future in Eritrea. But the problem is those people who send me, they live outside of Eritrea. They live in America, they live in Europe, but they know that there is no future for them in Eritrea either. But it is not about killing me in person. It is about killing my spirit. And I don't accept this, because it is something that I believe in, that I am working in. So if I die on my cause, for me it is a privilege. What is this? Everybody here or everybody created will die one day. But if I die on my cause, that's my honor. So there is a lot of risk. We work with the people in diaspora, be it in PEN Eritrea, be it in Bright Future. We work from diaspora, and if we change the diaspora, then they will influence the people inside. But yeah, there is a lot of risk, but I don't even consider it, because if I kill my spirit, tomorrow I will not be working. Sí, preguntó por si temo por mi vida. Yo no temo por mi vida, pero eso no significa que no haya riesgo. Hay mucho riesgo. Cuando fui a Uganda recibía mensajes, muchos mensajes. Verás que se te va a matar, no tienes ningún tipo de futuro en Eritrea,
Yo conozco gente que vive en Estados Unidos, que vive en Europa. Sabemos que no tenemos un futuro en Eritrea, pero bueno, me puedes matar, pero lo que no puedes nunca matar es el espíritu con el que lucho. Y si yo lucho, si yo me muero en esta lucha, para mí va a ser un honor morir así. Todos, de hecho, tenemos que morirnos. Trabajamos desde la diáspora y hacemos lo que podemos para incidir en la mentalidad de nuestro país, de las personas que siguen ahí. Y bueno, sí, en efecto hay muchísimo riesgo, pero bueno, yo no me planteo que puede haber riesgo. Yo no pienso en eso, porque si no, eso mataría el espíritu con el que lucho y ya no haría nada. Una pregunta más para terminar, de Sale. ¿Qué mensaje tiene para las autoridades de su país y para la comunidad internacional en relación con la situación en su país, en Eritrea? Well, I would better use the time for my call for the international community, because I know the regime in Eritrea has no ears, and I spoke in other ways, but nothing has come. But for the international community, I really wanted them to reach us before we make another Rwanda in Eritrea, because we have seen the case of Rwanda. The international community came too late to save anything. In Eritrea, the worst thing could happen, and mark my words, it could happen. But the international community, if there is anything called international community, let us save this country. Just recently we have seen in Gambia, the regional forces has to come to interfere in the situation, because there is nothing called sovereignty, absolute sovereignty. So this country is just like a prison, that, as I said previously. So the international community has to save these people in any way possible. If not, we don't want to see them when we have 1 million dead bodies, like what has happened in Rwanda. So this is my call for the international community. Thank you. Bueno, la verdad es que empleo mejor mi tiempo hablando de la comunidad internacional, porque las autoridades de mi país ni tienen oídos para este tipo de mensajes. Lo que digo a la comunidad internacional es que hay que actuar, y hay que actuar ya, antes de que volvamos a ver otro Ruanda suceder en mi país. Y ya sabemos cómo llegó la comunidad internacional muy tarde, demasiado tarde en el caso de Ruanda. Eritrea está en una situación que podría pasar lo peor, cualquier cosa podría pasar, y hace falta que intervenga la comunidad internacional para salvar el país. Ya vimos hace poco tiempo lo que sucedió en Gambia, que hubo una fuerza internacional, regional más bien, que intercedió. Y eso es porque la soberanía absoluta no existe. Y realmente el país es como si fuera una cárcel. Y realmente la comunidad internacional debe hacer algo para salvar a las personas antes de que se desate una guerra, antes de que veamos 1 millón de cadáveres en mi país como vimos en Ruanda. Eso es lo que le pido a la comunidad internacional. Gracias, Desal, gracias, Beth. Vive en Lillehammer, en Noruega, lleva ya varios inviernos viviendo allí, pasa bastante frío y por eso viene a España. Aparte tiene una relación especial con Barcelona, con el Pen Club de Barcelona, y de hecho lleva una pulsera con I Love Barcelona. Ha venido varias veces a nuestro país. Sin embargo, es la primera vez que Pascual Bernabé, el líder indígena Canjobal, activista de los derechos humanos en Guatemala, viene a España. Pascual se ha destacado por oponerse a la instalación de empresas hidroeléctricas en su comunidad. Pascual ha sufrido acoso, persecución, intimidación y procesos penales por defender su territorio, por defender a la madre tierra. La situación que vive Pascual y que vive su comunidad se refleja en el siguiente vídeo.
Yo soy Adaluz García, Maya Canjopal. Soy defensora de los derechos de la humanidad y de la madre tierra también. Defendemos la vida, los derechos humanos, el territorio, nuestra identidad como pueblos originarios. Sin el aire, sin el agua, no podemos vivir ni siquiera un día. Hay 4 empresas más y una de minería que han estado intentando explotar los bienes naturales. Nunca han consultado para ingresar al territorio cuando nosotros aquí hemos vivido. Cuando nosotros nos oponemos a los proyectos de las empresas, entonces somos perseguidos, somos amenazados, somos incluso asesinados. Ha habido 20 presos políticos, ha habido cientos de familias afectadas psicológicamente, socialmente, familiarmente. Están vigentes 15 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas defensores del territorio. Muchas veces somos tachados de antidesarrollo porque la gran mentira o el gran engaño con que vienen siempre los empresarios es que van a traernos desarrollo. Un vídeo realizado por Amnistía Internacional hace solo unos meses, muy reciente. Pascual, ¿cuál es la situación en Huehuetenango, en su comunidad? ¿Cuál es la situación actual y cuál es la situación de los defensoras y defensoras de derechos? Sí, gracias. Dejen de presentarme. Buenos días para todo el público. Vengo de Huehuetenango, San Juan Ixcoy, Guatemala. Precisamente vengo enlutado, así como me miran. Nuestro territorio, Canjopal, en el municipio de Huehuetenango, está de luto, porque acaban de asesinar a varios líderes de nuestros territorios. Precisamente hoy es el día sagrado Chej, es el sagrado venado que está gobernando este día, que está protegiendo, y traigo la energía de los mayas, de los ancestros, represento la gobernabilidad, el gobierno plurinacional del municipio de Santa Eulalia, Soloma, San Mateo, Ixtatán, Varías, San Miguel, Acatán, San Rafael, que son los 8 pueblos que represento con el gobierno plurinacional. Cuando se me pregunta cuál es la situación actual que vive Huehuetenango, la situación actual que vive Huehuetenango no solo es preocupante, los líderes están siendo asesinados, han habido encarcelamientos, acaban de salir 7 presos políticos y hay más órdenes de capturas para los líderes y lideresas que defienden el territorio, defienden el agua, defienden las montañas, los animales, pero el gobierno con sus propias leyes, que ni siquiera es ley para toda la población, sino es ley para los empresarios, entonces está siendo reprimido la población sin que les escuche. El gobierno está más a favor, acercado a las transnacionales. Por eso en Huehuetenango, en el territorio que yo represento, no hay paz, no hay alegría, hay persecución penal, asesinatos, ¿verdad? Entonces,
Esa es la situación que vive Huehuetenango, el territorio norte. Pero no solo es el territorio norte, es todo el departamento de Huehuetenango. También Guatemala. Parte de México que es Chiapas, porque nosotros, los gobiernos son los que han puesto las fronteras entre los pueblos. Guatemala es parte de México, México es parte de Guatemala, entonces también los hermanos chiapanecos, cercano al territorio Canjopal, Poptí, Chuj, Acateco y no indígena, pues están siendo reprimidos por las fuerzas del Estado y las empresas transnacionales. Gracias. Recordamos a las personas que están aquí en el Teatro Alfil que tienen unas tarjetas para formular las preguntas o las opiniones que deseen, las pueden pasar por ahí, por detrás del escenario. Pascual, ¿cómo se lucha contra una multinacional? ¿Con qué ánimo, con qué estado de ánimo, con qué herramientas se planta cara? Porque da la sensación de que es David contra Goliat, ¿no? ¿Cómo plantan cara ustedes a las empresas? Las luchas que ha sido lucha entre gobierno y empresarios, que lamentablemente nuestra Constitución no lo dice así. El gobierno debería de velar por toda la población, por la soberanía nacional, pero el gobierno está velando por los intereses de las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales que existen en Guatemala son canadienses, españolas y otras compañías extranjeras que están explotando los recursos naturales en Guatemala. Entonces, los pueblos, porque no estamos hablando de líderes o lideresas, los líderes son unos nada más, pero es la población general la que está luchando frente a las leyes de Guatemala, frente a las empresas transnacionales que viven en Guatemala, explotando los recursos naturales. Entonces, todos los pueblos anjopales, los pueblos del gobierno plurinacional que yo represento, han hecho sus consultas comunitarias de buena fe. Eso es la herramienta que se ha usado para enfrentar a las transnacionales. O sea, los pueblos no nos hemos enfrentado a las empresas, no nos hemos enfrentado al gobierno para pelear con fuerzas, no. Estamos peleando a través de las leyes, usando las leyes de Guatemala que muy poco hablan de los derechos de los pueblos indígenas, los campesinos, hablan más a favor de las empresas transnacionales. Entonces, muy poco usamos la ley porque está a favor de ellos, pero la ley, las leyes internacionales, las declaraciones, los convenios que ha ratificado Guatemala que ni siquiera cumple, es los convenios internacionales ratificados por la ONU. El convenio 169, el convenio centroamericano sobre derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los acuerdos de paz firmados en 1996, que tampoco se está cumpliendo, pero las consultas comunitarias de buena fe son las que han hecho buena fe para hacer las consultas y decir, aquí no queremos empresas transnacionales, aquí queremos explotación o exploración de minas o de hidroeléctricas. Eso es lo que ha manifestado las poblaciones para defender su territorio. Entonces, pero viene el Estado con sus represiones, viene el Estado queriendo reglamentar las consultas cuando las consultas es de los pueblos ancestrales, es de los abuelos. Se debe de consultar a la hora de hacer una obra, pero ellos nunca han consultado al pueblo lo que no quieren o lo que quieren para sus territorios. Eso es la lucha en contra de las empresas transnacionales. Quiero preguntarle, Pascual, lo mismo que a De Sale. Él nos ha hablado de su situación de eventual riesgo, aunque vive en Noruega, pero
vamos a intentar ponernos en su piel, ¿no? Usted vive allí, en su comunidad, como miembro del Grupo Canjobal. ¿Usted tiene miedo? ¿Usted teme por su vida? Ha comentado que acaban de ser asesinados varios líderes. ¿Usted tiene miedo? ¿Tiene miedo a morir? Claro que sí, pero si recordamos el claro ejemplo espiritual que vino a ser Jesús hace muchos años. Cuando Jesús vino a la tierra no lo creyeron, lo reprimieron, lo tuvieron que matar, pero por liberar a su pueblo. Igual estamos nosotros los pueblos canjopales, los pueblos del territorio, los gobiernos ancestrales. Tememos por nuestra vida porque a la hora que algún líder, alguna lideresa haya atentado en contra de su dignidad o su integridad física, entonces los hijos o hijas de esas personas quedan sufriendo siempre la persecución, ¿verdad? Entonces es por eso tememos por la vida de los líderes, de las personas que luchan en contra de las transnacionales. Y porque si fuera solo por una persona, si solo fuera yo, solo fuera un líder, no habría problema. Porque entonces quedan sufriendo las demás personas, los hijos, ¿qué va a pasar después? Hay gentes que tienen 7, 8, 9, hasta 10 familias. Entonces, si el papá o la mamá es asesinado, ¿qué va a pasar con esos hijos? ¿Y qué va a pasar con la madre naturaleza? ¿Qué va a pasar con los ríos, las aguas, los animales, las montañas? ¿Quién va a cuidar? Esa es la preocupación que tenemos. Entonces, queremos que se respeten las leyes, que se respeten los pueblos, que se respeten sus gobiernos, ¿va?, representados en el gobierno plurinacional, y que también intervenga la Comisión de Naciones Unidas para que haga una verificación, para que haga una evaluación cuáles son los daños ambientales, territoriales que hay en nuestros pueblos, que intervenga el Estado para que diga, esto es el problema que hay. Entonces va minimizando hasta cuando no queda ningún problema en nuestro territorio, ahí nosotros vamos a descansar, pero nosotros tenemos que luchar de día y de noche para velar por nuestro territorio. Gracias. Pascual, una pregunta que me trasladan, Miguel Charte de Radio Televisión Española.es, la página web de televisión. ¿Qué empresas son las que están llevando a cabo los proyectos en Huehuetenango y si hay empresas españolas? Precisamente en Huehuetenango y como en otros lugares de Guatemala, estamos hablando de Huehuetenango, las empresas que están ahí son canadienses y españolas. Son las empresas que más existen en esos lugares para explotar los recursos naturales. Y una pregunta de Asunción Salvador, de Onda Cero. ¿Cree que después del caso de Berta Cáceres hay mayor sensibilidad internacional hacia causas como la que usted defiende? Sí, hay varios casos que se ha conocido a través de los medios, a través de la prensa, y no solo unos cuantos líderes, sino que también han habido las persecuciones penales, legales, intimidaciones, y se preocupa por la vida de todas las personas. Una más, a través de la página de Amnistía en Facebook, estamos transmitiendo en streaming. Miguel pregunta, ¿qué pediría Pascual a la sociedad española para ayudar a proteger a los defensores de derechos? ¿Qué podemos hacer desde aquí, desde Europa, desde España? Aquí las organizaciones de lucha, porque en diferentes países, en diferentes pueblos, también hay diferentes problemas. Pero también si nos unimos, las organizaciones, los pueblos, los gobiernos, que nosotros, el territorio norte de Huehuetenango, ya no vamos a estar esperanzados, ya no vamos a creer en la ley de Guatemala, en la ley del gobierno, vamos a creer en nosotros mismos, en nuestro propio gobierno, allí que las organizaciones internacionales o nacionales nos unamos,
seamos valientes para seguir luchando y no reprimir como nos han hecho. Los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, no nos ha gustado las represiones. Los problemas los hemos enfrentado pacíficamente, manifestaciones pacíficas y unir esas fuerzas con las organizaciones nacionales o internacionales para que algún día vamos a lograr la paz, tal vez en el mundo, no solo en Guatemala, porque finalmente en 1996 en Guatemala se firmó la paz. ¿La paz se firmó en Guatemala? ¿Creen ustedes que la paz se firmó en Guatemala? No se firmó la paz. En Guatemala sigue la guerra, solo que de otra inmensidad, solo que de otra forma. Antes se luchaba, se peleaba con las armas en las montañas, pero ahora ya son las empresas en las que se está luchando. Entonces, en Guatemala no hay paz hasta que la humanidad se une, hasta que las organizaciones nos unimos para protestar, para que intervenga también las Naciones Unidas y así podremos tener paz algún día. Muchas gracias, Pascual. Maribel, estamos hablando de persecución desde los gobiernos, mediante los tribunales, desprestigio, campañas de desprestigio, represalias, ataques contra las comunicaciones personales, los abusos que cometen agentes no estatales, como por ejemplo las empresas en el caso de Guatemala, grupos armados, grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo actúan estos grupos? Bueno, prácticamente digamos, el abanico de herramientas que utilizan los propios estados para hacer la vida imposible a quienes defienden los derechos humanos son utilizados por empresas, por grupos armados y por otros agentes. En el caso de las empresas, ¿no? Las propias empresas judicializan a los defensores y defensoras, y un caso también bastante reciente es el de Máxima Acuña, que es una campesina de subsistencia de Perú, que se oponía en una lucha, como has mencionado, totalmente desigual a una empresa que es de las empresas mayores mineras de minas de oro, y ha estado judicializada 6 años por parte de la empresa, ¿no? Por usurpar supuestamente el territorio que era donde ella vivía y el territorio que estaba defendiendo, ¿no? Finalmente, afortunadamente y muy recientemente, la justicia le ha dado la razón a Máxima, pero ha sido tras años de estar esta mujer sufriendo judicialización y procedimientos legales por parte de la empresa. Otro mecanismo que utilizan también, bueno, las campañas de desprestigio muchas veces son a través de Internet, no lo hemos mencionado, pero las nuevas tecnologías están también a favor de intimidar, acosar, el ciberacoso contra los defensores y las defensoras. Y, por ejemplo, un defensor mexicano, Alberto Escorcia, que recoge el informe que lanza hoy Amnistía Internacional, lo describe muy bien. Dice, si no te matan, te hacen la vida imposible. Y hay bandas realmente organizadas de trolls que se dedican a través de las redes sociales, difundir falsa información, amenazar, insultar a los activistas, a los defensores, defensoras. Y esto, por una parte, lo que provoca es miedo, con lo cual muchos se autocensuran, y por otra parte les generan tienen que dedicar mucho tiempo a contrarrestar estos ataques. Decía Alberto Escorcia que a diario puede haber 1 o 2 trending topic provocado por estas bandas, que muchas veces son auspiciadas por empresas o por intereses que no quieren que estas personas hablen y critiquen sus actuaciones. Decía que entre 1.000 y 3.000 tweets al día. Y una colega tuya, una periodista también en México, bastante conocida, Carmen Aristegui, por haber criticado también a las autoridades en numerosas ocasiones, tiene también una plataforma web independiente, y ella menciona que responder a estos ataques le reduce entre un 20 y un 50% la capacidad para dedicarse a su propio trabajo, porque tienen que estar contrarrestando todos estos ataques. A través de la página de Amnistía en Facebook, Aida pregunta, dice, gracias por compartir el lanzamiento. Me gustaría saber si las personas defensoras de derechos que huyen de persecuciones tienen derecho a asilo en Europa. Gracias de nuevo.
El derecho al asilo, dependiendo, claro, por supuesto, dependiendo de los riesgos y los motivos de la persecución, si están perseguidas por motivos por supuesto, de defensa de la labor de los derechos, tienen derecho a asilo. Muchas son víctimas de tortura, perseguidas por sus propios gobiernos y, de hecho, hay defensores y defensoras ahora mismo en España, incluso dentro de un programa específico de Amnistía Internacional de protección, que están en esa situación. Entonces, sí. Pregunta a Sun Salvador, de Onda Cero, ¿qué opinan de la represión de las protestas en Venezuela, de la situación que atraviesa el país? Sí, la represión, digamos, de las protestas en general, en el mundo en el que vivimos, donde cada vez hay más movimientos, la gente toma la calle para llamar la atención, ¿no? Digamos, de los abusos por parte de gobiernos y de otros, es la represión cada vez con más fuerza, uso excesivo de la fuerza, con represión de la organización de quienes organizan, con la detención de organizadores, es también una tendencia, ¿no? Y desde luego el caso de Venezuela es uno de ellos, que además se suma también a campañas de desprestigio por parte de las autoridades contra defensores, contra disidentes, que también generan este clima, ¿no? de acoso y de ataque contra los defensores y las defensoras. Una pregunta para Desale. Hay muchos compañeros y amigos de Amnistía Internacional aquí en el Teatro Alfil. Ricardo Niño pregunta, ¿cuál es la mentalidad del pueblo eritreo que hay que cambiar para comenzar un proceso de cambio en la situación del país? Yes, gracias. In Eritrea, if the government is or the regime has attacked you, thus you are disappeared. And we cannot say the prisoners, we don't know where they are, we don't know what has happened to them, but the people never asked anything, because the mentality is it is the people who are supposed to serve the government, not the government to serve the people. This has come from the kings, maybe. So people, for example, when all of my friends were taken to prison and nobody knows where they are, they were not asking about where my friends are. They are asking me why I was not taken with the friends. So this is what we have. Actually, the regime or the group are killers, but the people are dying to defend their killers. So can you see the problem? It is a government with no constitution. It is a government with no legality or legitimacy. But the people are dying to protect such kind of regime. So you can see how the weight of the ignorance is. So this ignorance has to be changed. People has to ask, where is my brother? And I can commit a mistake, I can do any crime, but I had to see to the court. But my people, unfortunately, have left this kind of mentality. We have had it, but because of this communism or interference of this group, people have left every sense of law. So there is a lot of lawlessness, and people have accepted it. So we have to change this, otherwise it will still be a mess. Thank you. Muchas gracias por la pregunta. En Eritrea, el gobierno que tenemos, el régimen que tenemos, pues te ataca y simplemente desapareces, sin más. Y realmente, bueno, pues no tenemos ni siquiera una situación en la que las personas pregunten ¿dónde están? La gente nunca formula esta pregunta. La mentalidad es, bueno, pues las personas estamos aquí al servicio del gobierno y no al revés, que es el gobierno que está al servicio de su pueblo. Esto es una mentalidad, a lo mejor, que viene de la época de cuando reinaban reyes. Cuando todos mis amigos empezaban a desaparecer, en lugar de preguntarme a mí, la gente, ¿y dónde están tus amigos?, me preguntaban, ¿y por qué no te han llevado a ti?
O sea, que tenemos un gobierno que no existe una constitución, no existe ninguna legitimidad jurídica y, sin embargo, el pueblo, la gente, muere por proteger un régimen así. La gente debería preguntar, ¿dónde está mi hermano? Pero bueno, en fin, en un país normal, cuando alguien comete un delito, pues hay un juicio, pero ni siquiera es el caso en mi país. Y desde la época del comunismo, pues la gente, el país ha caído en una situación sin ley y la gente ha llegado a aceptar esa situación. Y eso es lo que debe cambiar. Una última pregunta, Eduardo Sanz, de Radio Nacional. ¿Qué labor de acompañamiento sobre el terreno realiza Amnistía Internacional? Maribel. Pues Amnistía tiene presencia en numerosos de los países que figuran en el informe, ¿no? A través de sus oficinas locales, regionales, secciones, y está en contacto permanente tanto con organizaciones locales como con los propios defensores y defensoras que a través de los cuales, ¿no?, recogemos estos testimonios y conocemos la situación, ¿no? Entonces, bueno, tiene diversos programas de acompañamiento. El primero es el de siempre de Amnistía, que es la denuncia a través de los informes de la situación y a través de esta campaña, ¿no? Esta campaña nace también como consecuencia de ese contacto y de ese acompañamiento directo, en el que nos hemos dado cuenta de que los riesgos que corren ahora son mayores que nunca, porque los propios defensores y defensoras y las organizaciones que trabajan con ellos y con ellas nos lo han contado y nos lo han manifestado, ¿no? Entonces estamos acompañándoles haciendo esta labor de campaña a nivel mundial, los acompañamos a nivel local. Muchas veces la campaña también pretende, ¿no?, facilitarles interlocución con autoridades, que es una labor fundamental. O sea, el hecho de que Pascual, por ejemplo, pueda ir a reunirse con el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí o en los propios países, si se les puede facilitar interlocución con quienes toman decisiones, ¿no? Es un acompañamiento que tiene distintas formas, ¿no? Y luego cuando están en riesgo, pues los apoyamos para que en un momento dado puedan salir del país temporalmente o para que puedan desplazarse a otro lugar. En fin, hay bastantes formas de acompañar y de apoyar su trabajo. Probablemente esta campaña es la más visible y es justamente lo que queremos hacer, ¿no? Que aumentar esa conciencia, esa visibilización y lograr cambios en lo que va a durar esta campaña a su favor. Todo esto sobre el terreno. Una cuestión más, ¿qué podemos hacer desde aquí, desde España? Le comentaba antes a Pascual también, ¿qué podemos hacer para apoyar esta campaña valiente? Pues en primer lugar tenemos que ser muy conscientes de que lo que nos dicen las autoridades muchas veces, ¿no?, de que estas limitaciones a nuestro derecho a defender los derechos muchas veces es digamos en beneficio nuestro, por nuestro bien. O sea, tenemos que tener claro que eso no es así, que quienes realmente defienden nuestros derechos son personas como quienes nos acompañan aquí hoy. Tenemos que estar a su lado, tenemos que apoyar su trabajo, erigirnos también en defensores, defensoras, activistas, ¿no?, que cada pequeña acción cuenta. O sea, no pensemos que las pequeñas acciones no cuentan, ¿no? Y bueno, seguir a la campaña. Tenemos una página web, actuaconamnistia.org/valiente, donde vamos a estar poniendo en marcha acciones por defensores y defensoras en riesgo. Hoy mismo hemos sacado la de Asa Solimán de Egipto, que comenté antes, y otras sobre un defensor de Chile, defensor del derecho al agua, que invitamos a todos a que entren, que firmen, que difundan y también que apoyen a contrarrestar a través de las redes sociales todas estas campañas muchas veces de difamación. La gente que también actúa en redes sociales, la gente joven, ¿no?, tiene mucho que hacer y contrarrestar cuando vea, ¿no?, estos ataques a quienes defienden los derechos humanos, que actúen. Hay muchas formas de convertirse en activista y apoyar a los defensores y defensoras de derechos humanos. Valiente es quien, como De Sal y como Pascual, se alza contra la injusticia. Valiente es quien hace oír su voz. Valiente es quien da testimonio. El vídeo de la campaña de Amnistía Internacional que hemos ofrecido al principio y que ahora volvemos a ofrecer para quienes se han incorporado después a esta transmisión en directo a través de la página de Amnistía en Facebook. Vamos a verlo. Human rights defenders are messengers of social change, advocates for equality and justice, support for a world free of cruelty and pain, and needs to be recognized by all of us. We
will stand up, will speak. If you are different, you might face violence or discrimination. One of the most sacred missions you can have in life is defending and protecting the rights of others. I had to blow the whistle. I had to say something, and I did. I was beaten, kicked, cursed. Everybody can be great because everybody can serve. You only need a heart full of grace. Thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. Pues así terminamos este acto de presentación de la campaña Valiente. Gracias, Desal, por venir. Good luck. Mucha suerte. Gracias, Pascual. Mucho gusto. Gracias, Maribel y Beth. En las próximas horas van a poder ver este acto íntegramente a través del canal de YouTube de Amnistía y también en el Facebook y en el resto de redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Gracias también a las personas que han hecho posible esta transmisión, al equipo técnico y a todo el equipo de Amnistía Internacional que han hecho posible la retransmisión de este acto. Muchas gracias y muy buenos días.